Muy bien, buenas tardes, me presento, soy Santiago Barbosa Valero y en esta presentación voy a explicar el desarrollo completo de la práctica número 7, la cual es del Laboratorio de Sistemas Digitales, cuyo objetivo principal fue diseñar un sistema secuencial síncrono y cíclico, el cual pudiera representar correctamente el funcionamiento de un semáforo de cuatro estados, ¿sí? Esos cuatro estados son verde, flecha, que después lo representamos por un azul, ámbar y rojo. Y el sistema lo recorre en este orden de manera continua. Es decir, una vez que llega al estado rojo, regresa automáticamente al estado verde y vuelve a empezar. Muy bien, permítanme compartir pantalla y empecemos de una vez. Partido. Listo. Primero. Excelente. El cambio entre estados no ocurre de una forma aleatoria, sino que está controlado por una señal de reloj llamada clic. Cada vez que esta señal tiene un flanco positivo, es decir, cada vez que pasa de 0 a 1, el sistema avanza al siguiente estado. Eso precisamente eh, hace que sea síncrono a este sistema. A lo largo de esta explicación, nosotros vamos a poder ver cuál es la metodología que se tiene que seguir, cómo determinamos las entradas y las salidas del sistema, cómo construimos tablas de la verdad, los mapas de Karnaugh y las funciones minimizadas, la tabla para flip-flops, JK, y finalmente cómo se implementó y simuló todo en el software Proteus. Pero vamos a comenzar primero con la metodología. Hasta aquí. Este proceso de diseño de un sistema secuencial síncrono sigue pasos bastante bien definidos y es muy importante respetarlos porque cada paso siempre termina dependiendo del anterior. El primer paso fue plantear el problema en el cual necesitábamos que un circuito imitara un semáforo de cuatro estados en secuencia fija, la cual estaba controlada por un reloj. El segundo, como dice aquí, fue identificar cuántas entradas y salidas tenía el sistema. Aquí es exactamente donde muchos, bueno, incluyéndome, me llega a confundir. Así que vamos a tratar de verlo espaciado y pues, con la mayor calma posible. Ahorita que nos toque verlo bien. El tercer paso fue asignar un código binario a cada estado y construir una tabla de transiciones. Para el cuarto fue elegir un tipo de flip-flop a usar primero. Trabajamos con los flip-flops, al principio trabajamos con flip-flops del tipo T y después los convertimos a flip-flops de tipo JK, que es lo que pide esta práctica en específico. Ahora, el quinto paso fue aplicar, fue aplicar estos mapas de Karnaugh para simplificar funciones lógicas a su mínimo posible. ¿Sí? El sexto, en este caso, fue obtener las ecuaciones booleanas reducidas, aquí está, em, para poder obtener pues, un resultado un poco más compacto. En el séptimo, lo que hicimos, como aquí dice, fue diseñar pues, el circuito esquemático en Proteus. Y el octavo y último fue simular el último, fue simular el circuito y capturar los resultados. También tenemos la 9 que pues vendría siendo la captura de resultados, pero pues ya queda un poco de más. Ahora, vamos a hablar un poco de las entradas y salidas que quedan dentro del desarrollo de esta práctica. En cuanto a la entrada, el sistema tiene una sola, la cual es la señal de reloj, a la cual vamos a llamar CK. Esta señal es la que sincroniza absolutamente todo. No hay ninguna otra entrada porque el sistema no responde a botones ni sensores. Solo avanza solo con cada pulso del reloj. En cuanto a las salidas, el sistema son seis en total, ¿sí? Cuatro de ellas son salidas a las cuales llamamos salidas combinacionales, las cuales son la verde, la flecha, que es representada por un azul, ámbar o amarillo y rojo.
Estas salidas se activan dependiendo casi siempre del estado en el que se encuentra el sistema en ese momento. Si el sistema está en el estado verde, solo se activa la flecha verde. Digo, la flecha de la salida verde. Y si está en la flecha, ¿verdad? O si está en este caso color azul, solo se activaría este color y así sucesivamente. Y las otras dos son salidas, las cuales son Q1 y Q2. Estas son las salidas llamadas flip-flops. A estas también se les llama salidas registrales, Q1 y Q0. Juntas forman el código binario que representan el estado actual de un sistema. Con 2 bits, por ejemplo, podemos representar hasta 4 combinaciones distintas, las cuales son 00, 01, 10 y 11, las de siempre. Eso nos alcanza exactamente para nuestros 4 estados. Está perfecto. Ahora bien, vamos a la que sería la tabla de la verdad y nuestros estados. La tengo aquí. Todo esto fue elaborado en Excel. Aquí se puede apreciar. Están aquí en Excel, la cual sería mis estados y cómo distinguirlos. Q1, Q0, T1, T0, VFAR. Muy bien, prosigamos. También la elaboración de las tablas de la verdad junto con sus mapas de Carnot. Ahora, vamos a hablar de esta tabla de transiciones y entradas de control para los flip-flops JK, que en otras palabras es la tabla de la verdad, tal cual. El estado 0 se llama verde y lo codificamos como Q1 es igual a 0. El estado 1 es la flecha. Vamos a llamarle azul. Con Q1 igual a 0 y Q0 es igual a 1. ¿Sí? Ahora, el estado 2 es el ámbar o el amarillo, con Q1 igual a 1 y Q1 igual a 0. Y por último, el estado 3 vendría siendo el rojo, con Q1 igual a 1 y Q0 igual a 1. Vamos a dejarlo aquí un segundo. Ahora, para cada estado nosotros necesitamos saber cuál es el estado siguiente. Como la secuencia es una secuencia cíclica, el siguiente de verde es flecha o azul. El siguiente de flecha es ámbar o amarillo. Y el siguiente de ámbar termina siendo rojo y el ciclo vuelve a comenzar. De rojo pasa a verde y va como escalera. Eh, en base a estas transiciones, nosotros calculamos los valores que serían de T1 y T0, las cuales son las entradas de control de los flip-flops, llamadas entradas de control tipo T. ¿Cómo funciona un flip-flop tipo T? Simple. Si T vale 0, el flip-flop mantiene su estado. Si T vale 1, el flip-flop cambia de estado. Y es decir, se eleva, conmuta, cambia. Entonces, por ejemplo, si el estado actual de Q es 0 y el siguiente también es 0, entonces nuestra T va a ser 0, como se puede apreciar aquí. Em, T debe ser 0, ¿verdad? Si el estado actual es 0 y el siguiente debe ser 1, pues T va a ser 1. Y así para cada paso. Se entiende bastante bien el concepto. Haciendo este análisis para cada fila de tabla, obtenemos que el estado... Discúlpenme. Gracias. En el estado verde, Q1 pasa de 0 a 0, entonces T1 vale 0. En, en el verde, sí. Y luego 0 a 1. Entonces T0 vale 1. Y luego en el estado de la flecha o en el estado azul, Q1 pasa de 0 a 1, entonces nuestra T vale 1. Q0 pasa de 1 a 0. Entonces, cuando Q0 pasa de 1 a 0, entonces T0 vale 1. En el estado amarillo, Q1 pasa de 1 a 1, entonces T1 vale 0. Q0 pasa de 0 a 1. Entonces, T0 vale 1. En el estado rojo, Q1 pasa de 1 a 0, entonces T1 vale 1. Y Q0 pasa de 1 a 1, entonces T0 vale 1, tal cual. Y luego, se tiene que notar algo aquí muy interesante y algo a lo que todos tenemos que prestar atención, que es que T0 siempre al final dio que valía 1, ¿verdad? Eso significa que el flip-flop 0 se conmuta en cada pulso de reloj sin excepción. O sea, siempre está actuando en cada ciclo. A eso se refiere. Para las salidas combinacionales, la lógica es directa.
pues en cada estado solo se activa la salida que corresponde a este estado. Ahora, vamos a ver un poquito más acerca de los mapas de Carnot. ¿Sí? Con la tabla completa podemos nosotros aplicar los mapas de Carnot para poder simplificar las funciones. Como ya sabemos, un mapa de Carnot es esta herramienta gráfica la cual nos permite encontrar la expresión booleana más simple posible para una función lógica, solo agrupando los unos del mapa en grupos que sean potencias de 2, por ejemplo, uno de 2 de 4 de 8 y así. Empecemos con T1. Aquí está, la entrada de mi flip-flop 1. Cuando ponemos los valores de T1 en el mapa con Q1 y en las filas y Q0 en las columnas, obtenemos 0 en la celda Q1. Q1 igual a 0, Q0 igual a 0, 1 en la celda Q1 igual a 0, Q0 igual a 1, 0 en Q1 igual a 1, Q0 igual a y así sucesivamente. Es decir, los unos están en toda la columna donde Q0 vale 1. Agrupamos esta columna completa y el resultado es sencillísimo. O sea, T1 es igual a Q0. Aquí está, como pueden ver. Ahora, em, vamos con T0, que es el siguiente mapa. En este mapa todas las celdas valen 1. Eso significa que no importa exactamente en qué estado estemos, T0 siempre es 1. La función minimizada es simplemente T0 igual a 1, tal cual. Aquí lo tenemos. Ahora, el mapa de Carnot, pero de la V, ¿sí? Tenemos 1, 0, 0, 0. Em, Igual como estas son, mira, vamos a hacer esto. Digamos que para las salidas combinacionales, cada una tiene solo un 1 en el mapa y no se pueden agrupar con ninguna otra celda, así que quedan como productos de dos variables. Con esto me refiero a las que siguen, que son estas, que tienen 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Qué se hace con esto? Como ya dije, verde es igual a Q1 negado en Q0 negado. Eso es porque verde se activa cuando Q1 es igual a 0 y Q0 es igual a 0. Eh, Ahora, azul es igual a Q1 negado en Q0, solo activo cuando Q1 es 0 y Q0 es 1. Ámbar es igual a Q1 and Q0 negado, solo activo cuando Q1 es igual a 1 y Q0 es igual a 0. Y esto pues ya lo podemos ver en estas. Y por ejemplo, rojo es igual a Q1 and Q0, solo activo cuando Q1 es igual a 1 y Q0 es igual a 1. Y lo podemos ver. Y aquí es donde se puede apreciar este resumen de las funciones ya minimizadas, ¿sí? Donde, permítanme un segundo. Está aquí, ok. Ahora estamos en esta parte de flip-flop JK. ¿Por qué cambiamos de flip-flop T a flip-flop JK? Porque principalmente el JK es mucho más versátil y es el que se pide en esta práctica, en este caso. Un flip-flop JK tiene dos entradas, la cual J y K, o sea, no está tan complicado. Su comportamiento es, si J0 y K0 se mantiene el estado. Si J es 1 y K es 0, se pone la salida en 1. Si J es 0 y K es 1, se pone la salida en 0. Y si J1 y K1, se conmuta el estado. Para convertir de flip-flop tipo T a JK, usamos unas tablas llamadas tablas de excitación. Básicamente nosotros lo que hacemos es analizar qué valores de JK necesitamos para producir cada transición posible si el estado va de 0 en 0 o de 0 a 0, ¿verdad? Necesitamos J igual a 0 y K puede ser cualquier cosa en este caso. Lo que llamamos don't care o pues las X, ¿verdad? Que así como es como se le llaman. Este, son eso justo lo que acabo de explicar. Ahora, si va de 0 a 1, necesitamos J igual a 1 y K igual a X. Si va de 1 a 0, necesitamos J igual a X y K igual a 1.
Y si va de uno a uno, necesitamos J es igual a X y K es igual a cero. Ahora, aplicando esto a nuestra tabla de transiciones, obtendríamos la tabla completa para unos flip-flops JK, las cuales incluyen las condiciones de indiferencia. Estas condiciones X son muy valiosas porque en los mapas de Karnaugh podemos usarlas a nuestro favor para tratar de agrandar grupos, minimizarlos y simplificar aún más las funciones. Y por último, pero no por eso es importante, vamos a analizar nuestro circuito o nuestro diagrama en Proteus. ¿Sí? Ahora, el primer bloque que vemos es el de los flip-flops JK. ¿Sí? En Proteus. Se usó un componente especial que es esta cajita que podemos ver, estas dos cajitas, llamado bloque, o más bien simplemente se llamaba 4027 o 4027, el cual es un circuito integrado que ya contiene dos flip-flops JK en un solo chip, tal cual. El primer flip-flop que podemos ver se le llama U1, dos puntos A. Es el que almacena el bit Q0. Este flip-flop tiene su entrada J conectada a VCC, es decir, a un nivel lógico permanentemente, y su entrada K también conectada a VCC. Eso significa que tanto J igual a 1 y K igual a 1 siempre, lo que hace que este flip-flop se conmute en cada pulso de reloj. Esto corresponde perfectamente con nuestra función T0 igual a 1 que calculamos antes. La salida Q de U1 e igual a nos da Q0, y la salida Q negada nos da el complemento de Q0, tal cual. El segundo flip-flop, U1 igual a B, que es el que tenemos de este lado, es el que almacena el bit Q1. Tal cual, este es un poquito más interesante porque su entrada J y su entrada K están conectadas a la salida Q0 del primer flip-flop. Eso hace que J igual a Q0 y K igual a Q0, lo que corresponde exactamente a nuestra función T1 Q0. ¿Por qué conectar J y K al mismo valor? Porque cuando J y K tienen el mismo valor, el flip-flop JK se comporta exactamente como un flip-flop T. Si Q es igual a cero y J es igual a K y es igual a cero, el flip-flop mantiene su estado. Si Q0 igual a 1 y J es igual a K y es igual a 1, el flip-flop conmuta. Así de elegante termina siendo esta implementación. Ambos flip-flops comparten la misma señal de reloj CLK, que es el generador de pulsos que podemos ver aquí, tiqui, 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 a la izquierda del circuito. Esto garantiza que ambos cambian al mismo tiempo en el mismo flanco, que es precisamente lo que necesitamos para que el sistema sea síncrono. Y pues bueno, ya vendría siendo todo. Las salidas Q1 y Q0 de los flip-flops son las que alimentan toda la lógica del siguiente bloque que viene por aquí. Ahora, el segundo gran bloque, que es el que podemos ver aquí, es la lógica combinacional. Este bloque toma como entradas Q1 y Q0 y produce cuatro salidas: verde, azul, ámbar y rojo. Empecemos por las compuertas NOT. Vemos que hay cuatro inversores en el circuito. Identificamos U2, U3, U4 y 5. Y pues son puros ANDs, la verdad. Este, las cuales empiezan en compuerta NOT. Y las compuertas AND, ya sabemos, tenemos cuatro de U6 a U9. Una por cada color del semáforo. Y todas estas están conectadas a resistores de 330 ohms, las cuales garantizan que el sistema funcione. Y por supuesto, conectados a son sus LEDs conectados al ground. Y creo que por eso, o sea, esto sería todo. Nada más una pequeñita conclusión. Para cerrar, me gustaría descartar las conclusiones más importantes de esta práctica. Primero, el diseño de sistemas secuenciales síncronos es un proceso ordenado. Si se siguen los pasos correctamente desde la tabla de transiciones hasta el circuito físico, el resultado es predecible y bastante confiable. Y segundo, y por último, los mapas de Karnaugh son una herramienta muy poderosa, porque en este caso logramos simplificar T1 a una sola variable Q0 y T0 en una constante igual a 1. Eso redujo drásticamente la cantidad de compuertas necesarias.
Y tercero, los flip-flops JK son los más versátiles de la familia. Al conectar J y K al mismo valor, se comportan como flip-flops T, lo que facilita enormemente la implementación de sistemas contadores y secuenciales. Muchas gracias y agradezco mucho al ingeniero y también a los becarios, los cuales estuvieron ayudándonos y explicándonos todo alrededor de este semestre. Realmente fue un buen ciclo. Muchas, muchas gracias. I love you guys. You are so beautiful to me. Can't you see? Deja, termino de grabar.